Hola chiquillos, muy buenos días. Bueno, Janis y Gerson, que están los dos nomás. Primero que nada, agradecido por haberse conectado, por haber apartado este tiempo para aprender de lo que nos respecta, este módulo de emprendimiento y empleabilidad, que para algunos pucha, no es tan entrete y se entiende perfectamente porque no a todos se les da el tema del emprendimiento, pero el tema de la empleabilidad ya es un poquito más interesante para algunos, porque es algo que nos compete a todos nosotros. Cada uno de ustedes va a pisar el terreno del trabajo. Si es que yo ya no lo piso, pero aún así es importante que podamos conocer poco a poco lo que nos compete a lo que es empleabilidad. Recordemos que el primer semestre era emprendimiento y este segundo semestre, perdón, es de empleabilidad. Así que, mira, pues sí, así estamos a 10 de agosto, perfecto, para que lo puedan anotar ahí en su cuaderno de apuntes, porque es importante, chiquillos, que tengan ahí para poder escribir, porque hoy vamos a hablar siguiendo un poco la clase de la semana anterior. Aún así, antes de poder comenzar con la clase, ustedes saben que siempre nos gusta, a mí y a la profesora, dar una frase importante para que podamos meditar en ella durante el día, por supuesto. Dice así: no hay errores en la vida, solo oportunidades de aprendizaje. Eso, Esto es como cuando uno dice, es que me da cuenta el vaso medio lleno y no medio vacío. Tiene mucho sentido porque cada vez que uno se equivoca, uno como que genera una memoria muscular. Cada deportista, cada persona que desarrolla una habilidad, la hace a través de los errores. Yo, por ejemplo, le he contado muchas veces que soy tecladista, y ser tecladista significa equivocarte muchas veces en tu tiempo de práctica. Yo me equivoco muchas veces cuando estoy ensayando, pero el cuerpo comienza a generar una memoria muscular. Y cuando tú generas esa memoria muscular, sabes en qué cosas te equivocaste y sabes cómo también solventarlo. Es lo mismo en la vida. Uno se equivoca muchas veces, pero comienzas a generar esa memoria muscular, por así decirlo, y sabes dónde está cada una de esas piedras que te hicieron tropezar anteriormente. Pero una vez que las vuelvas a pasar por ahí, sabes que necesitas saltarlos y sabes cómo saltarlo. Entonces, exactamente lo mismo. En la vida, chiquillos, uno va a cometer muchos errores. Ustedes, si es que ya no se han equivocado mucho, lo van a seguir haciendo. No es muy esperanzador eso, pero vale la pena porque son oportunidades de aprendizaje y creo que eso no se olvida. El aprendizaje, chiquillos, sobre todo aprendizajes que están basados en los errores, permanecen mucho más tiempo y son mucho más importantes en la conciencia que aprendizajes que entran de una manera directa. Son aprendizajes que quedan ahí circulando en el pensamiento y que permiten poder ir creciendo. Al final son los errores, chiquillos, que nos permiten poder crecer. Ok, Yanni, no hay problema. Dice que lo disculpemos si es que no contesta, que se le va la conexión y se sale a veces. No importa, Yanni, no se preocupe. tranquilo. Gracias por avisar. Bien, eso, chiquillos. Hay una pequeña frase para poder pensar. ¿Qué vimos durante la semana pasada, queridos y queridas? Bueno, queridos. Bueno, igual querida porque está nuestra profesora, así que igual voy a decir queridas. Chiquillos, la semana pasada vimos que era el código del trabajo. Muy sencillo. El código del trabajo, como aprendimos, bueno, ya hay un texto bastante extenso, pero que engloba a modo general qué es el Código del Trabajo. En pocas palabras, aprendimos que el Código del Trabajo es un documento jurídico laboral que regula los derechos y obligaciones de los trabajadores y de los empleadores. Eso en pocas palabras es el Código del Trabajo. Un documento jurídico que regula los derechos y obligaciones de empleadores y trabajadores, que además crea, hay una institución que va a permitir poder resolver ciertos conflictos que hay entre los trabajadores y entre los empleadores. El código del trabajo que encontramos, bueno, aparte de lo que dije de manera resumida, derechos y obligaciones, también encontramos, por ejemplo, derechos a las remuneraciones, tipos de contratos de trabajo, descansos laborales, si te corresponden o no vacaciones, protecciones monetarias, inclusión a personas que tienen discapacidad, cómo se integran este tipo de personas al mundo laboral, de qué manera, cuáles derechos tienen al trabajo, etcétera. Entonces tiene muchas cositas que son súper importantes y yo la semana pasada les subí el código del trabajo al grupo de emprendimiento para que lo puedan echar un ojo, lo tengan ahí de manera digital. Exactamente, los deberes, deberes de un trabajador, derechos y obligaciones, ahí como dice Yanis. En pocas palabras vimos eso, vimos la institución que crea, que en este caso la Dirección del Trabajo, que obviamente es una institución eh,
que en este caso es del gobierno de Chile, por supuesto, que es la que dirige esta institución y que permite poder hacer las demandas correspondientes. Uno cuando de repente dice, ¿saben qué? La cuestión no está funcionando bien en mi trabajo, veo que hay irregularidades, me tengo que dirigir, en este caso, a la dirección del trabajo o a la inspección comunal, que en este caso yo la semana pasada le di la dirección, que se encuentra acá en Viña, en 3 Norte con 858, 3 Norte 858, perdón. Ahí donde se encuentra en este caso la inspección comunal o la inspección del trabajo en caso de que haya alguna irregularidad en nuestros trabajos o nuestros futuros trabajos. Por eso, en pocas palabras, la semana pasada hicimos también una pregunta para poder terminar la clase, que fue la siguiente. ¿Qué ocurriría si no existiera el Código del Trabajo? De ahí alguno de ustedes respondió. Por ejemplo, Yanis dijo, si no existiera el Código del Trabajo, habría un desorden en temas laborales y no podríamos reclamar lo que nos parece justo. Muy bien. También Gabriela contestó, si no existiera el Código del Trabajo, algunos podrían aprovecharse de los demás. Exactamente. Y también Benjamín escribió, los trabajadores estarían expuestos a muchos peligros, no pagos, desequilibrio entre trabajadores y jefes, etc. Ahí por ahí también algunos, por ejemplo, Jimmy dijo, también habría un desorden en el trabajo y todo tal cual. Y es justamente, si no existiera el Código del Trabajo, habría mucha irregularidad en lo que corresponde al trabajo, entre esa relación entre trabajadores y empleadores. Habría mucha gente que se aprovecharía, porque no habría ningún marco legal que protegiera a los trabajadores o sus subordinados. Así que de una u otra manera el Código del Trabajo nos ayuda para regular todo este sistema de relaciones laborales. Eso en pocas palabras, chiquillos. Bueno, para Gerson creo que la semana pasada no estuvo, la verdad es que no recuerdo bien, pero para que sepa ahí, creo que fue lo que vimos la semana pasada y también para retroalimentar a Yanis y Jimmy, que se acaba de integrar a la clase. Bienvenido, Jimmy. Eso, chiquillos, lo que vimos en la clase anterior. ¿Alguna duda, alguna consulta que les tengan ahí en el tintero antes de comenzar con el objetivo de la clase del día de hoy? Janis, Jimmy, Gerson, ¿alguna consulta, Hoy alguna día hay poder pregunta? masculino, ¿eh? ¿Se da cuenta, profesor? Exactamente. Dices que hay poder femenino, en este caso hay poder masculino. Claro. Muy bien, chiquillos. Bravo, los felicito. Bien, gracias, Janis, por responder que no hay dudas. Ya, jóvenes, el objetivo de la clase del día de hoy tiene mucha relación con lo que vimos en la clase anterior. ¿Por qué? Porque hoy día vamos a conocer qué es un contrato de trabajo y cuáles tipos de contrato existen. Por tema de tiempo no vamos a abarcar todos los contratos de trabajo que existen actualmente. Lo vamos a ir complementando con la próxima clase, que vamos a ver otro tipo de contratos. Pero hoy día nos vamos a centrar solamente en dos, que ahí les voy a comentar cuáles son. Por eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Conocer qué es un contrato de trabajo y cuáles tipos de contrato existen. ¿Por qué es necesario conocer esto, chiquillos? Porque usted, más de alguno, va a tener un contrato u otro, dependiendo del trabajo que se encuentre. Y es necesario que ustedes sepan qué significa que el contrato sea de un tipo u otro, porque le va a afectar de una manera directa a los trabajos que ustedes se enfrenten el día de mañana. Entonces es necesario que ustedes conozcan esto, sí o sí. Así que, súper importante, una materia que nos completa a todos. Número 1, chiquillos, ¿qué es un contrato de trabajo? Aquí yo saqué directamente del Código del Trabajo, saqué una foto captura directamente del el mismo documento que le envié al WhatsApp. En el capítulo 1, artículo número 7, dice qué es el código, o sea, perdón, qué es un contrato de trabajo. Muy sencillo. Un contrato de trabajo es un contrato individual de trabajo, que en este caso hay algunos que son de manera colectiva, pero en este caso nos vamos a centrar solamente en el contrato individual que ustedes van a recibir. Que sea colectivo, por ejemplo, hay unos contratos que se hacen a un grupo de personas. En este caso, el más común es el contrato individual. Y este contrato es una convención por lo cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquel a pagar por estos servicios una remuneración determinada. ¿Qué significa esto? En palabras chilenas, porque recuerden que estos documentos que son legales utilizan un lenguaje más técnico, un poco más difícil de digerir, que uno tiene que leerlo una y otra vez para decir, ah, ya, esto es lo que dice.
Muy sencillo. Un documento, chiquillos, es el contrato de trabajo. Así sencillo. Es un documento que ustedes van a tener que firmar cuando vayan al trabajo, el cual ustedes van a estar asegurándose de que ustedes van a tener que dar sus prestaciones, ya sea intelectuales o físicas, de algún trabajo, y a través de ese contrato también su empleador se va a comprometer a pagarles, a darle una remuneración determinada a través de ese contrato, de lo que ustedes van a hacer. Ahora bien, en este contrato, chiquillos, aparecen muchas cosas. Un documento a veces que tiene una, dos, tres hojas, dependiendo de la envergadura del contrato, de cuáles son las causales y todo eso, porque se especifica mucho. Pero ¿cuáles son estas cosas que se especifican en el contrato de trabajo? En el artículo número 10 del mismo capítulo, en el Código del Trabajo, aparece cuáles son las cosas que debe contener este contrato. Número 1, aquí aparece estipulado por numeritos. Lugar y fecha del contrato. ¿Dónde debe ser ubicado? Por ejemplo, si tú estás trabajando en Viña, tiene que decir el lugar donde tú estás firmando, o estás leyendo el contrato, o en donde se te está entregando, y también la fecha del contrato. También en este caso, la nacionalidad, o sea, en pocas palabras, toda tu información personal tiene que estar en este contrato. Además, también en este contrato tiene que aparecer la naturaleza de los servicios que tú vas a prestar para la empresa. Tiene que estar estipulado explícitamente, chiquillos. Aquí en este caso no debe haber ambigüedades. Cuando tú te enfrentes a un contrato de trabajo, de hecho vamos a ver un ejemplo probablemente la próxima semana, una vez que conozcamos los tipos de contrato, pero hoy ustedes van a conocer un papel ya físico, obviamente con información ficticia. Pero ustedes se van a dar cuenta que lo que dice ahí es muy explícito. O sea, te dice, por ejemplo, tú vas a ser un maestro carpintero en terminaciones y va a decir explícitamente maestro carpintero en terminaciones. No puede decir, no sé, maestro general. No puede decir eso. Tiene que decir exactamente en lo que tú te vas a desempeñar en el trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que decir explícitamente eso? Porque en caso, por ejemplo, que tú sufres un accidente o hay un problema legal en el trabajo, en la empresa, si tú en parte tienes esa responsabilidad, tú tuviste responsabilidad, las personas que están encargadas de verificar todo esto van a ir primeramente al contrato. Por ejemplo, si tú estuviste trabajando en lo que es cafetería y tú fuiste contratado para trabajar como maestro carpintero, lógicamente ellos van a ir al contrato y van a decir, ¿sabes qué? Tú estabas haciendo algo que no correspondía. ¿Y la responsabilidad de quién es? Tuya, porque estabas haciendo un trabajo que no, por lo cual no fuiste contratado. Y si te accidentaste por eso, probablemente dentro del marco legal la responsabilidad cae en ti. Entonces, es súper importante el tema de la especificación correcta que aparece en el contrato de trabajo y el cual ustedes también van a tener la responsabilidad de poder leer correctamente, que aparezca explícitamente lo que ustedes, por lo cual fueron contratados o van a ser contratados. Aparte también en este contrato va a aparecer el monto y la forma de que ustedes van a recibir la remuneración mensual, o ya sea quincenal, depende. Pero ahí va a aparecer explícitamente cuánto es lo que ustedes van a ganar, cuánto va a ser su sueldo líquido mensual, y también va a aparecer en qué momento ustedes van a recibir. Por ejemplo, hay personas que les pagan, no sé, por el último día hábil del mes. Hay personas que le pagan el día 5 del mes siguiente. Hay personas que le pagan, no sé, el fin de semana. No sé, hay tantas formas de pago. También aparece, por ejemplo, algunos que les pagan en la quincena. Ahí reciben su quincena, el día 15 del mes reciben su platita, o el último día hábil antes del día 15 también reciben su platita, que es como un pequeño porcentaje del sueldo líquido mensual. Pero ahí aparece también explícitamente toda esta información. También aparece el plazo del contrato, por cuánto tiempo ustedes van a ser contratados, cuáles son las causales por las cuales ustedes también van a ser contratados, etcétera. A grandes rasgos, chiquillos, para que ustedes se queden con algo muy específico y no con tanta información como aparece acá, sobre todo en el Código del Trabajo, porque hay mucha información, el contrato de trabajo tiene que especificarte todas y cada una de las causales, todos los propósitos, tiene que especificarte tu información personal, tiene que estar muy verificada, tú tienes que leer también tu información personal, no des por hecho que aparece tal cual, porque simplemente un número que cambie de tu root ya puede ser un problema legal. No sé, pues si te obligan a firmar, etcétera. No pueden hacer absolutamente nada de eso. Si te obligan, no, tienes que firmar sí o sí. No, tú tienes que leer el contrato de trabajo,
Tienes que leerlo detenidamente y verificar toda esta información, porque dependiendo de si tú firmas un contrato de trabajo por lo cual tú no fuiste contratado, créeme que ya es un tremendo problema, no solamente para ti, sino que también para la empresa. Así que eso es lo que contiene a grandes rasgos un contrato de trabajo. Ahora bien, ¿qué tipo de contrato existe? Para que más o menos se hagan una idea. Ahí voy a darle una oportunidad en caso que tengan dudas. Tenemos 4 tipos de contratos a modo general, chiquillos. Tenemos contrato a plazo fijo, contrato por obra o faena, contrato indefinido y contratos especiales. El día de hoy vamos a conocer qué es lo que es un contrato a plazo fijo y vamos a conocer un contrato por obra o faena. Próxima semana vamos a conocer el resto de los dos. Contrato indefinido y contrato especiales, que son varios. Pero ahí lo vamos a conocer. Hoy día nos vamos a centrar en estos dos. Contrato a plazo fijo y contrato por obra o faena. Ahora, chicos, ¿tienen alguna duda con lo que contiene un contrato de trabajo? De lo que acabé de hablar recién, en cuanto a la información que contiene y qué es un contrato de trabajo. ¿Dudas, consultas? No, profe. Llegó la Gaby, qué bueno. Me he visto, perdón, Gabriela, me he visto que me he tocado. Que está calladita. Sí, bienvenida, Gabriela. Bien, Janis también dice que no, perfecto. Llegó la Espero que- Gaby. Ya, Gaby, está presente usted. Bien. Sí, chiquillo, cualquier cosa tienen que consultarla. Y otra cosa, a veces cuando ustedes parten trabajando, suele suceder que a usted le dicen, mire, yo lo necesitamos para esto, para el otro, y tú dices, perfecto, porque esa es mi especialidad, qué sé yo, todo bien, todo. Y pasa una semana, pasa otra semana, pasa otra semana, y el contrato no aparece nunca. Entonces eso es algo, el contrato es algo de legal. Y si usted lo contratan, al cabo de una semana, aproximadamente tendría que estar listo. Entonces, disculpe, Martita, estoy en clase. Entonces, eso es algo que ustedes tienen que tener bien presente, porque el profesor está hablando acá de todo lo que tiene que ver con los contratos. Ustedes, aunque les parezca fome, aburrido y todo lo demás, apenas llegue el contrato lo tienen que leer, aunque les parezca aburrido. ¿Por qué? Porque ustedes lo contrataron, por ejemplo, para hacer terminaciones, no sé, pues, en los techos, por decir una cosa. Lo contratan por eso. Y resulta que usted lo mandan a hacer otra cosa que no tiene nada que ver. Si usted no ha leído el contrato, que ahí aparece el contrato, ¿cierto? Si usted no lee el contrato, naturalmente que no va a tener mucho que reclamar porque le van a decir, oiga, pero si está estipulado en su contrato. Y ahí ustedes sonaron. Entonces, por eso que, como dice el profesor, no, el contrato de trabajo uno lo mira, claro, se ve, miren ese contrato, se ve latero leerlo. Pero ahí está todo lo que usted tiene que hacer en el trabajo, cuánto le van a pagar y cuánto le van a pagar. Imagínense que usted recibe menos de lo que habían estipulado. ¿Por qué? Porque aquí hay una cosa que pareciera una pillería. Le van a decir, por ejemplo, le van a decir, mire, su sueldo imponible van a ser 400.000 pesos, 500.000 pesos. Y usted se queda recontento. Cuando le pagan, le van a pagar 420 lucas, nada más que eso. Y usted va a decir, pero ¿cómo? Si usted me dijo que eran 500, sí, son 500, pero imponibles. ¿Qué significa eso? Que de ese sueldo le van a hacer todos los descuentos de FONASA, de previsión, de seguro. Entonces usted tiene que tener bien clara la película de que usted tiene, cuando le hablen de sueldo, que sea líquido. Líquido es lo que usted recibe aquí en su manito, aquí, en su manito. Entonces, todas esas cositas ustedes las tienen que saber, porque son cositas que en algún momento, y ustedes firmaron el contrato, ya sí que está sonado. O sea, si usted le ofrecen un trabajo y firma un contrato, fírmelo sabiendo exactamente lo que está firmando. ¿Mm? Porque si a usted le parece que eso es poco, usted lo puede conversar antes de firmar el contrato. Después de firmar el contrato, no hay caso. Eso, profesor. Bien, gracias, profesora Miriam, por compartir ahí claramente
Súper importante, chiquillos, tener conciencia del contrato de trabajo. Y ustedes también un ejemplo quise verlo al tiro para que ustedes vieran de manera física, tal cual como un contrato de trabajo. En este caso, muy sencillo, que dice contrato de trabajo para la construcción. Un contrato modelo. Este modelo puede ir cambiando, algunas palabras pueden ir cambiando, pero la información es la misma información que aparece acá, que aparece con puntitos, la información que ustedes tienen que ir rellenando, o sea, que tiene que estar ya puesta, porque el contrato de trabajo lo hace en este caso el empleador, y ya tiene puesta toda esta información. En este caso dice la ciudad de, por ejemplo, Viña del Mar, no sé, a tantos días del mes, de este caso, no sé, de agosto del día 2021, o sea, del año 2021, entre la empresa constructora tanto, 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 RUT tanto, 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 presentada legalmente para estos efectos, por don tanto, 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 y ahí aparece toda la información. Es bastante latoso. Pero aquí lo importante, chiquillos, es lo que aparece acá. Primero dice acá, el trabajador se desempeñará como indicar labor u oficio, tal cual, sin variaciones. En la ciudad de, también, muy específico, no van a decir, por ejemplo, en Chile, sino que dice explícitamente en el lugar y también en la obra, por ejemplo. Como este es un contrato de construcción, tiene que decir la obra denominada, aparecer el nombre, ubicada en, etc. Y aquí también, como bien dice la profesora, el trabajador cancelará la prestación de servicio del trabajador en la siguiente forma, o sea, su jefe. Dice, por día trabajado le van a pagar tanto. A trato, tanto. Aquí aparece los incentivos, por ejemplo, el dinero que va a ir aparte también. No sé, pues bonos, le van a pagar por hora extra, premios de avance, gratificaciones, etc. Eso también aparece. Incentivos de tanta plata, premios de tanto, gratificación de tanto. Entonces, como ven, aparecen muchos estos detalles, y de los cuales ustedes tienen que leer detenidamente. No es como llegar, voy a firmar. Es como cuando uno de repente, sobre todo los que están familiarizados con programas de internet, o sea, con programas computacionales, por ejemplo, Janis, que de repente aparece, tú descargas un programa y te aparece firmar, o estás de acuerdo con las políticas de este programa, que eso, y uno siempre pone acepto. Nadie lee esas políticas, nadie dice, no, es que este programa tiene estas políticas, que aquí, que allá. No, uno pone acepto y lo descarga. No se preocupa de eso. Lo mismo con Facebook. Uno cuando crea una cuenta o Instagram también dice, quieres seguir las políticas y te aparece un texto así súper extenso y uno le pone acepto más porque nadie se va a dar el tiempo de poder leer las políticas que entrega, en este caso, estas redes sociales o programas computacionales, inclusive también lo que aparece en nuestros celulares. Pero es súper importante leerlo. Es súper importante porque ahí aparece lógicamente la información, que inclusive información personal que puede ser vendida para empresas para que no hagan marketing y nos puedan ofrecer diferentes productos. Pero es súper importante, chiquillo, el tema de leer los contratos, cosa que nadie hace. Nadie hace. Así que vamos a conocer contrato a plazo fijo y contrato por faena. Vamos a avanzar para que no se nos pase la hora. ¿Qué es un contrato a plazo fijo? Aquí aparece muy, muy explícito. Este tipo de contratos, chiquillos, es un contrato que se pacta un plazo o un tiempo para dar finalidad a la relación laboral. ¿Qué significa esto? Que ustedes van a ser contratados por un tiempo específico. No sé, pues si ustedes tienen que desarrollar un trabajo, en el contrato va a decir el tiempo que ustedes se van a tener que demorar, o también va a aparecer cuánto tiempo ustedes van a ser contratados. Por ejemplo, 5 meses. Y en el contrato va a decir, no sé, pues esta persona tanto, 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 va a ser contratado por el periodo de 5 meses, y obviamente va a aparecer la remuneración y todo eso. Pero el contrato a plazo fijo te da un plazo, tal cual como dice el nombre, un plazo fijo por el cual tú vas a ser contratado. ¿Hay posibilidades que te renueven el contrato? Sí. ¿Hay posibilidades de que ese contrato cambie? Sí. ¿Hay posibilidades que te echen? También. ¿Hay posibilidades que ese contrato se venza y el jefe tenga la autoridad para poder despedirte? ¿O simplemente que se terminó? También. Entonces el contrato a plazo fijo te da un tiempo determinado. No sé, por ejemplo, si yo como profesor trabajo en la escuela, me contratan por 2 años, por ejemplo, o 1 año, pongámoslo a modo un poco más real. Aunque nosotros, a modo de paréntesis, nosotros no nos regimos por el Código del Trabajo, sobre todo los profesores que estamos de manera municipal,
No nos regimos por el Código del Trabajo, pero a efectos del ejemplo, vamos a asumir que sí. Imaginemos que a mí me contratan por un año. ¿Y qué pasa si ese contrato se vence? No sé, pues me contratan en marzo y llega diciembre y chao. Mi contrato se venció y el jefe tiene toda la autoridad para decirme, ya hasta aquí llegamos, váyase. También tiene la autoridad para poder decirme, ¿sabes qué? Me gustó cómo trabajas, te voy a contratar otro año o otro tiempo más. Entonces el contrato a plazo fijo tiene eso, chiquillos, que a ti te contratan y aparece estipulado tal cual la cantidad de meses, la cantidad de días, la cantidad de tiempo que tú vas a ser contratado para realizar una labor en específico que también aparece estipulada en el contrato. Pero eso es el contrato a plazo fijo, muy sencillo de entender. Simplemente te da un plazo específico por lo cual tú vas a ser contratado. Hay variables, por ejemplo, que dice que una persona que tiene un título técnico profesional puede firmar hasta por 24 meses. Y en este caso, la duración mínima de un contrato a plazo fijo es de un día, no puede ser menos, no puede ser por una hora, por ejemplo. El contrato a plazo fijo mínimo es de un día y la máxima es de un año. Esa es la máxima. Luego de ese año, el contrato a plazo fijo o se puede renovar, o se renueva, o se vence. Así de sencillo y obviamente deja de ser parte de la empresa. Pero también se puede renovar. Ahí más adelante, de hecho la próxima semana vamos a conocer el contrato indefinido, que es lo que sigue del plazo fijo. Que una vez que se vence y se renueva, en este caso por una tercera vez, se convierte en contrato indefinido. ¿Qué quiere decir esto? Se lo estoy adelantando un poco, es que el contrato ya tú pasas a ser parte de la empresa. No es que estás dependiendo de un tiempo en específico, por ejemplo, que dure un año, y ahí estás pensando, hoy me van a echar o no. No, sino que ya viene a ser parte de la empresa y el contrato prácticamente no tiene fecha de vencimiento. Y ahí obviamente es mucho mejor porque ya tienes una estabilidad laboral. De hecho, el contrato indefinido es por lo que las personas normalmente quieren optar, porque contrato indefinido es sinónimo de estabilidad laboral. Contrato a plazo fijo es sinónimo de inestabilidad laboral, porque vas a estar pensando constantemente, oye, me van a echar, oye, se va a vencer mi contrato, ¿qué van a hacer aquí, que allá? Entonces, es como lo que nosotros vivimos como profesores. Nosotros los profesores nos regimos en el estatuto docente, por lo menos los de la escuela. Y somos contratados en este caso por un año. Y cada año muchos que no tenemos la titularidad, que se le llama, que es el equivalente al contrato indefinido, pensamos que, pucha, me van a echar o no, que aquí, que allá. Claro. Es como lo mismo. Entonces, el contrato indefinido es por lo cual toda persona que trabaja, que entra en una empresa, quiere optar, sobre todo si se siente cómodo, porque obviamente no vas a querer que tengan un contrato indefinido como apernado en la empresa, por así decirlo, si el trabajo no te gusta, tiene que gustarte el trabajo. Entonces, es súper importante conocer estos conceptos, chiquillos. ¿Alguna duda con lo que es el contrato a plazo fijo? Creo que no tiene mucha complejidad, pero aún así les pregunto, chiquillos. ¿Alguna duda, alguna consulta? Ya le dice que no, ok. Ok, no hay ninguna duda. No, Ahora profe, pasamos. Ya, bien, gracias, Gerson. Gracias por responder. Contrato por obra faena. Este es igual como súper importante porque es más o menos lo que nos compete por la especialidad. Que probablemente si se desempeñan en lo que es construcción van a ser contratados por esto. Este contrato, chiquillos, ha pasado por muchas variables. De hecho, el 2019 tuvo un cambio, se renovó el contrato por obra faena, se hizo así como unos ajustes, porque este contrato, a diferencia del plazo fijo, era como que daba más inestabilidad. ¿Por qué? Porque por concepto propio, el contrato de trabajo, en este caso por obra o faena, es el contrato por el cual un trabajador se obliga con el respectivo empleador a ejecutar una obra o material, en este caso, por ejemplo, instalar puertas, instalar ventanas, pisos flotantes, qué sé yo, pero está contratado exclusivamente para hacer eso y en el momento que este trabajador termina ese trabajo, queda desligado de la empresa automáticamente. O sea, por ejemplo, un contrato por obra o faena podría ser, yo llego a la empresa, me contratan como carpintero y me dicen en el contrato explícitamente que usted va a ser contratado para instalar 24 puertas, desde el piso tanto hasta el piso tanto. Y una vez que yo termino de instalar la última puerta, ya el empleador tiene la potestad de decirme ya, hasta acá llegamos. Punto.
Entonces, en ese sentido da una inestabilidad tremenda. Aparte que antes del 2019 tú no podías optar por vacaciones, no podías optar por remuneración, por ejemplo, por mes, por año, cosas así. En este caso no podía optar nada por eso. En el finiquito también no aparecía nada estipulado, y vamos a conocer todos esos conceptos, chiquillos. Por ejemplo, el finiquito es el documento que te da finalidad al contrato. No es como que termine tu contrato, me fui, chao, y me voy de la empresa, no nos vemos nunca más. Uno tiene que firmar también un documento, que en este caso es el finiquito, que también vamos a conocerlo de manera más detenida. El tema es que el contrato por obra o faena era como el más inestable. Ahora, después del 2019, tuvo ciertos cambios y que se fueron estipulando en el Código del Trabajo. De hecho, ustedes lo van a poder ver. Creo que en el artículo número 10 del capítulo número 1 aparece estipulado el tema del contrato por obra o faena, y aparece también las gratificaciones que tiene. Entonces, en ese sentido, el contrato por obra o faena es eso. A ti te contratan para hacer un trabajo en específico. Una vez que terminas ese trabajo, el empleador tiene la potestad de decirte, ¿sabes qué? Hasta acá llegamos, o bien renovarte el contrato para otra labor que tengas que hacer. En este caso, la construcción. Por ejemplo, yo que he trabajado en edificios y todo eso, normalmente los trabajos están diseñados, o sea, los contratos en este sentido se diseñan por pisos. Por ejemplo, si tú trabajas en un edificio que tiene 20 pisos, el contrato te va a decir que, no sé, pues yo trabajé en el primer trabajo que tuve, o el segundo, mejor dicho, trabajé de jornal. Y era justamente un contrato por hora faena, y le decía explícitamente que mi contrato era hasta que se terminara el piso 18. Una vez que se terminara el piso 18, ¡pum!, ahí el empleador tenía la potestad de decirme, ya, hasta acá llegamos. Pero normalmente no era así. Normalmente una empresa constructora se queda con ciertos trabajadores, a no ser que sean mañosos, que sean, no sé, drogadictos, cosas así, que depende mucho. Depende de cada empresa, las políticas de cada empresa. Hay empresas que son bastante paupérrimas en ese sentido, otras que no, otras que son bastante más delicadas con ese tema, más estrictas. El tema es que cuando a mí me renovaban el contrato, era como un anexo que se le llama, anexo de contrato, que te vuelvan a decir, tú estás contratado, no sé, por si era hasta el piso 18 el primer anexo o el primer contrato, luego te contrataban y decían, no, hasta el piso 20, o hasta que se terminara una baranda, por ejemplo, hasta que se terminara la obra de pintura del piso tanto, no sé. Pero normalmente era como en esos conceptos. Pero, por ejemplo, a lo que son los maestros de construcción, le dan específicamente, le dicen, ¿sabes qué? Tú eres maestro carpintero de terminaciones, tu contrato va a ser hasta que termines todas las puertas hasta el piso 20, o toda la pintura hasta el piso 15, etcétera. Si son, por ejemplo, en edificios, si son en casa, no sé, pues hasta la casa tanto, del lote tanto. Y se dice explícitamente en ese sentido. Una vez que tú termines ese trabajo, ya obviamente dejas de pertenecer a la empresa y tienes que ir a firmar el finiquito y todo. Si es que el maestro, o sea, si es que el empleador no quiere renovarte el contrato, o bien si es que el trabajo ya terminó. Porque si el trabajo termina, por ejemplo, si terminaron todo y ya no necesitan más tu servicio, bien, se terminó ya la obra, así de sencillo. Y quedas entre comillas como en el aire. Entonces, en parte por eso también era como muy enclenque este tipo de contrato, que ahora se cambió y da un poco más de estabilidad. De hecho, después de cierta cantidad de contratos, de hecho la próxima semana vamos a ver eso, porque tiene mucha relación con el tema del contrato indefinido. Vamos a conocer cuáles son las causales que permiten que este contrato vaya cambiando dependiendo de la empresa y del trabajo, porque eso también permite tener una estabilidad laboral, cosa que anteriormente los trabajadores de la construcción y también trabajadores que eran del tema agrícola también se contrataban por esto, por ese tipo de contrato, también estaban en el aire, pero ahora están un poquito mejor. Y eso también para nosotros, que nos compete como especialidad de construcción, es bastante interesante, bastante bueno, para ustedes sobre todo, quienes se van a dedicar a lo que es construcción. Eso, chiquillos, ¿alguna duda con esto? ¿Con el trabajo por obra o faena? ¿Alguna duda, alguna consulta? Y se nos fueron el resto, hasta Jimmy y hasta Gerson, nada más. Este es más Pucha, sencillo. los demás se cayeron, parece, profe. Bien, bien, gracias, chiquillos. Está el Jimmy, está la Gabriela, también se cayó. Sí. ¿Alguien estaba diciendo algo, profe? A Sí, ver. sí, dijo el Gerson que estaba todo claro. Eso fue lo que dijo. Ya, bien, chiquillos. Perfecto. Gracias por contestar. Para poder terminar la clase, vamos a hacer una actividad, chiquillos. Les voy a contar un caso para que ustedes puedan responder, a ver si aprendieron
estos dos tipos de contratos que conocimos el día de hoy, contrato a plazo fijo y contrato por obra o faena. Conozcamos el siguiente caso, para poder terminar. Tenemos a nuestro queridísimo Manolo. No sé si se acuerdan de Manolo. En Me este encanta caso, la cara de Manolo, esas facciones tan re bonitas. Y esos ojos grandes. Manolo está en un universo alterno. Recuerden que había creado una empresa y toda la cuestión. Bueno, en un universo alterno él sigue trabajando en una empresa constructora y es jefe. Necesita contratar personas. Ese es el tema. Necesita contratar personas. Porque, pucha, hay necesidad de la empresa y todo. ¿Qué persona necesita contratar? A dos, específicamente. Número uno, a un encargado de postventa. Está haciendo un edificio y todo, se está terminando casi ya el último piso, y es momento de comenzar a vender los departamentos. Entonces, él está pensando en contratar a una persona encargada de postventa, en donde esta persona va a estar ahí guiando a las personas que vienen a comprar un departamento, ver el tema financiero y ver también qué pasa después, porque a veces los edificios necesitan mantención y para eso también está la persona de postventa, por eso se llama postventa, y también lo que hay antes también, todo el tema financiero, el tema de compra, venta, que hay después, no sé, pues si de repente hay una grieta, qué sé yo, y también esa persona está encargada de solventar esa necesidad de los clientes. El tema es que también necesita contratar a un maestro de terminaciones, porque se está terminando recién el edificio. Recién se está terminando el edificio, pero hay algunos detalles que se necesitan solventar. Entonces necesitamos un maestro que esté instalando piso flotante en los últimos pisos. En los últimos pisos. Primero necesita contratar a una persona de postventa, que en este caso él estima, este jefe Manolo, estima que va a durar el trabajo 10 meses. 10 meses esta persona, que va a estar encargada de postventa. 10 meses va a estar trabajando ahí. Él lo estima, obviamente, eso puede ser más, puede ser menos, pero más o menos lo que estima él son 10 meses. Y la persona que va a estar trabajando en terminaciones, el maestro de terminaciones, necesita para la instalación de piso flotante, en este caso del piso 15 al piso 20, en algunas habitaciones nomás, porque el trabajador que está anteriormente se le fue, dijo, ya sabe qué, pescó sus cosas y se fue. Y quedó con las manos vacías, no estaba otro maestro de terminaciones que instalara explícitamente el piso flotante. Así que él estaba pensando en una persona en específico. Y es muy puntual, o sea, instalación del piso flotante del piso 15 al piso 20. Ahora bien, el problema es que Manolo no sabe qué contrato va a necesitar cada trabajador. Él no sabe diferenciar, no entiende. Él no estuvo en la clase de emprendimiento y empleabilidad con el profesor Jonathan y el profe Miriam. Entonces ahí está en esa disyuntiva. Ahora, una pregunta. ¿Qué contrato va a necesitar para cada persona contratar? Yo les pregunto a ustedes, chiquillos. ¿Qué contrato Manolo va a necesitar redactar para cada caso puntual? En este caso tenemos dos, recuerden. Primero, al maestro de terminaciones y la persona encargada de postventa. Entonces él está pensando, pueden escribirlo en el chat, chiquillos, o pueden decirlo. Tenemos a los dos tipos ahí, y cada uno va a ser contratado para una cosa u otra. ¿Qué contrato necesita cada uno? Recuerden, tenemos a plazo fijo y tenemos contrato por obra o faena. ¿Cuál necesita cada contrato? Cuéntenme, chiquillos. Recuerden que uno va a ser contratado por 10 meses y el otro va a ser contratado por un trabajo. En este caso, el maestro de terminaciones va a estar trabajando en el piso flotante, del piso 15 al piso 20, y la persona encargada de postventa va a estar trabajando durante 10 meses. ¿Qué contrato Yanis necesita cada uno? contestó. Yanis contestó. Mire, profe. Contrato por obras para el maestro de terminación. ¿Ya? ¿Y el otro? ¿Qué contrato necesita? Lo mismo le pregunto a Gerson para que pueda responder ahí en el chat si quiere. ¿Qué cosa, profe? Ahí, claro. ¿Cuál es el contrato que necesita la persona que tiene que trabajar la postventa? Pero aquí ya lo respondió Yanis. Bien, exactamente, Yanis. Muy bien. Eso es lo que estábamos preguntando, Gerson.
qué contrato necesitaba cada persona. En este caso, obviamente, el maestro de terminación necesita un contrato por obra o faena, porque está determinado exclusivamente a instalar piso flotante del piso 15 al piso 20, y el encargado de postventa va a estar trabajando en plazo fijo. ¿Por qué? Porque el mismo Manolo determinó que tenía que trabajar por 10 meses. Así de sencillo. Eso, chiquillos. Eso es. Muy sencillo, muy fácil. Y ya la próxima semana vamos a conocer estos contratos indefinidos y contratos especiales, que quizás no nos compete tanto, de una u otra manera. Más el contrato indefinido nos compete más que los contratos especiales, pero aún así es importante poder conocerlo. Que es mejor conocer más que conocer menos. ¿Dudas, consultas, chiquillos? ¿Preguntas? No sé si alguno de ustedes, bueno, alguno dijo que había trabajado, pero no sé si han trabajado con un contrato. Pero es importante saberlo. ¿Ninguna duda? Bien, Yanis. Gracias por contestar. Gerson, ¿alguna duda, alguna consulta de los tipos de contrato que vimos el día de hoy? Bien. Bien, Gerson, súper bien. Bien, chiquillos, eso es. La próxima semana, como les dije, vamos a ver el resto de contratos de trabajo. Va a ser muy similar a lo del día de hoy. Y nada, eso, súper sencillo, no tiene mucha complejidad. Ya vamos a ir viendo de manera más detenida el tema estamos empezando, de hecho, con el tema de los contratos, el tema de los finiquitos, también vamos a conocer el tema de las liquidaciones de sueldo, cómo leer correctamente una liquidación de sueldo, cuáles son los descuentos que nombraba, por ejemplo, la profesora Miriam, esa diferencia que hay entre sueldo líquido, sueldo bruto, sueldo imponible, también que se le llama, etcétera. Entonces, vamos a conocer todas esas diferencias, vamos a ver también cuáles son las relaciones laborales, como un clima laboral, todas esas cositas. Vamos a ver también entrevista de trabajo, les voy a hacer una entrevista a cada uno de ustedes, como si fuera así como una entrevista real, lo que se conoce como el roleplay, etcétera. Así que hay estas cositas entretenidas que vamos a ver en esta parte del módulo, chiquillos, así que espero que se entusiasmen, que puedan obviamente llevarlo por hora cuando sea correspondiente, cuando estén enfrentados ahí al trabajo en el mundo real. Así que eso, chiquillos, muchas gracias por estar en la clase, espero que se haya entendido la materia y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, chiquillos. Y pongan atención a esto, que estos temas son lo que más nos importa una vez que salgamos al mundo laboral. Entonces vamos a tener que estar atentillos a todas estas cosas. Así es. Profesora, gracias, ahí nos vemos. Chao, profesor, chao, chiquillos queridos, que estén muy bien. Chao, profe. Que esté bien. Chao, chao. Chao. Cuídense mucho.